Buenos días a todos. Buenos días. Reanudamos la sesión y empezamos la primera de las conferencias recibiendo a Sheila Barker, que es directora ejecutiva de Estudio Encaminate, Escuela de Arte Contemporáneo y además, desde 2010, fundadora del programa de investigación Jane Fortune sobre mujeres artistas en el Meiji Archive Project. Hoy viene a hablarnos sobre cómo el coleccionismo artístico, el patronazgo artístico, dio voz a las mujeres. Sheila, muchas gracias. En primer lugar, tengo que dar las gracias a la profesora Noelia García Pérez por el honor que me brinda al invitarme a este importante ciclo de conferencias que ella ha imaginado. Desde luego que se ha conseguido avanzar mucho la investigación y nos anima con mucha curiosidad. También muchas gracias a los organizadores y a Paloma Málaga Shaw muy especialmente. Gracias a los demás oradores por sus aportaciones y muchas gracias también a la dirección del Museo del Prado por sus actividades a la hora de organizar y patrocinar estas conferencias. Para las mujeres, el ser coleccionista era una acción audaz. Para comprender su importancia al principio de tiempos modernos, nos debería de ayudar a recordar que los códigos legales, sobre todo en Italia, prohibían a las mujeres de ser dueñas de bienes. En general, no podían de manera autónoma participar ni firmar aquellos contratos legales vinculantes que a menudo se utilizaban para encargar obras de arte. Las mujeres normalmente no eran herederas de los bienes de la familia, a no ser que se hubieran redactado documentos muy explícitos. Y en estos casos, los custodios, los tutores, albaceas a menudo eran designados. En el caso de las viudas, las joyas, las ropas entregadas a ellas por sus maridos sí que eran de propiedad de ellas, pero prácticamente todos los demás aspectos de la casa, lo que hoy consideraríamos bienes conjuntos, bienes de titularidad conjunto, eran transferidos a los herederos del marido por línea varonil. Si pensamos en todos estos obstáculos, el acto en sí de hacer colecciones de obras pictóricas, de esculturas y de otras obras valiosas era de por sí una acción audaz y era una manera también que permitía a las mujeres de participar en un entorno básicamente dominado por los hombres. Las colecciones de las mujeres también pueden ser comprendidas como una decisión deliberada de identificarse, conformarse, es decir, cultivando una identidad pública buscando alguna prerrogativa, en concreto un ascenso social. Este es en el capítulo en el que me voy a centrar hoy. Sabemos hoy que las coleccionistas mujeres modernas y el mecenazgo de las mujeres refleja una serie de estudios cada vez más importantes. Nos podemos centrar en Isabela de Este, María de Hungría y la reina Cristina de Suecia. Oiremos hablar acerca de la reina Cristina a lo largo de la jornada. Pero llegados a este punto, tenemos que conocer las pautas generales y tenemos también que saber algo acerca de las mujeres como coleccionistas y a título particular. Y así, estas conferencias organizadas por la profesora Noelia García Pérez nos brindan una vía para progresar en este sentido. El año pasado oímos a la profesora Sheila Folliot, que nos permitió comprender el alcance de estas investigaciones cuando habló acerca de la asociación muy estrecha entre el stile devoto y las mecenas femeninas. El stile devoto es la forma, la manera, el estilo devoto o piadoso y hace referencia al arte devocional, arte piadosa, que se remite a personajes vestidos de manera modesta, composiciones sencillas,
asunto limitado y una técnica rústica que no busca impresionar. Esto lo vemos, por ejemplo, en las obras de las monjas que trabajaban en el taller de Plautilla Nelli en el convento de Santa Catalina de Siena en la Florencia del XVI. Pero este estilo devoto, aunque sí es cierto que es importante para comprender el gusto de las mujeres en el arte, no es suficiente para explicar todos los tipos de arte que conformaban las colecciones de las mujeres. Veamos, por ejemplo, el caso de Plautilla Nelli, ella misma como coleccionista, y esto en función de la imaginería en su colección. Esta artista de finales del XVI, muy conocida por insuflar nueva vida al estilo devoto de un siglo anterior, se enorgullecía en estos objetos sofisticados que estaban incluidos en la colección comunal del monasterio en el que ella vivía. Herencias, por ejemplo, gracias a los legados de otras monjas. Así que, por ejemplo, vemos este atlas geográfico de Hartmann Schedel, pertenecía al convento, y vemos que ella hace referencia a este atlas en su Lamentación, lo vemos en el fondo, y también vemos referencias a unos grabados de Raimondi en el estilo de Rafael. Su convento albergaba unos 600. Muchas eran múltiples porque las habían traído al convento una monja, una religiosa, que era heredera del gran Rossi, de la gran imprenta de la casa Rossi. También vemos en su última cena indicios de estilos exportados, vemos artículos importados de China, y esto es un objeto extraordinario. Esto sin duda sería propiedad del convento, si pensamos en que era un convento de clausura. En este momento era un convento de clausura. Hemos visto dos retablos, y estos retablos no se encontraban dentro de la parte de clausura del convento, estaban dentro de la iglesia conventual, que sí estaba abierta al público florentino. Así que, aunque es cierto que las posesiones más valiosas de las religiosas estaban escondidas por la clausura, estas obras, estas pinturas de Nelli permitieron dar a conocer una colección de la que estaban orgullosas, una colección que les permitió mostrar esta imagen atractiva de vida monástica enriquecida por aprendizaje seglar y una gran curiosidad en relación con las actividades en el mundo terrenal. Pensamos en estos casos y debemos de retener que, igual que sucedía con los hombres, las colecciones realizadas y configuradas por mujeres no eran un asunto particular, eran extensiones de la autoidentidad, de la propiocepción del dueño, y estaban diseñadas para que los demás, para que el otro las viera y las admirase. Estas colecciones eran una forma vicaria para que sus dueñas femeninas pudieran participar en un discurso masculino, incluso iniciando y conformando los temas de conversación, con un nivel de libertad del que carecían en persona precisamente por estos estrictos ideales del decoro femenino en presencia de varones, sobre todo en relación con esta necesidad de que fueran silenciosas, de que fueran modestas cuando la conversación pasaba a asuntos que no incluían su teórico campo de conocimientos. Y por esta razón, las colecciones las debemos de comprender como elementos que cuentan con una herramienta estratégica, una manera de conformar las relaciones sociales. Y la colección en sí debe de ser estudiada cautamente, porque es un aspecto
cuidadosamente conformado, pulido, de un ser ideal, de un yo ideal. Es decir, no nos permite un acceso inmediato a la auténtica identidad de la persona. Hay un caso interesante que data del 16 y es el de Catalina de Medici, reina de Francia. Ella reunió, esto es increíble, 551 retratos sobre papel de François Clouet y sus contemporáneos. Muchos de ellos fueron encargos de la reina. La mayoría eran retratos de sus hijos. Durante los 1560, ella se centró de manera obsesiva no los niños, no se centró en los niños, sino en la organización de los objetos. Organizaba, anotaba esta colección de obras en rústica, no encuadernadas. Ella los guardaba en unas cajas especiales que se mantenían en una cámara privada. El enorme tamaño de la colección y la energía que a ella le dedicaba nos permite comprender que este interés, esta pasión de Catalina de Medici a la hora de coleccionar y encargar retratos de familia era mucho más que una representación del sentido personal. Imaginemos, por ejemplo, los retratos de sus niños. Mientras que sus hijos eran pequeños, Catalina de Medici vivía a gran distancia de ellos. ¿Por qué? Pues porque era reina y estaba desempeñando su papel, cumpliendo con su labor de gobernar la nación. Y en este sentido, estas obras de arte eran como sustitutos de sus hijos. Ella mantenía estos dibujos cerca de ella y Catalina sí podía demostrar a sus críticos que estaba muy atenta a sus obligaciones como madre. Pero cuando sus hijos crecieron, estos dibujos seguían fortaleciendo la presencia de Catalina. Estos dibujos eran testigo de esta progenie abundante, sana, niños, niñas, que como adultos poderosos garantizaron la continuidad dinástica gracias al control que ellos ejercían, al poder y gracias, por supuesto, a las múltiples alianzas, gracias al matrimonio. Este uso continuado estratégico de los dibujos para reforzar su poder a medida que iban madurando sus hijos queda indicado por la inscripción que ella añadió a este retrato de su hijo Carlos, que ahora está en el British Museum. Vemos que Charles debe de formar parte de un grupo de retratos que Catalina encargó de sus hijos en el año más o menos 1556. ¿Qué dice la inscripción? Hace referencia a Carlos IX como rey y, por tanto, este apunte, sin duda, fue añadido mucho después de la coronación del niño en 1561. Así que apreciamos que ella sigue enseñando a sus visitas este dibujo, este retrato de Carlos como bebé, y esto mucho después de que él hubiera llegado a convertirse en otra persona, un varón que ocupaba el trono de Francia. Este dibujo, llegados a este punto, ya no sirve para demostrar una presencia real, no es para ver el aspecto que tenía el niño, no, es un recuerdo del momento en el que este rey estaba más cercano al corazón de Catalina, cuando más dependía de su madre. Y en este sentido es un poquito como el niño Jesús, este elemento de Ototokos, este icono. La madre merece respeto y veneración. Y en este sentido, los centenares de dibujos que se encuentran en su enorme colección, todos permitían que ella hiciera gala de su acceso genealógico al poder real. Servían también para demostrar que este acceso, gracias a su relación con múltiples familiares muy poderosos, perduraría durante su viudedad. Después de este breve análisis de los retratos en las colecciones de mujeres, vamos a ver estas colecciones y cómo se utilizan para desarrollar y demostrar su estudio de la antigüedad. Quizás la primera mujer, la más conocida
como coleccionista de antigüedades era la duquesa de Mantua, Isabel de Este. Utilizaba a agentes en el siglo XVI. Emprendió una campaña intensa para hacerse con bronces, medallas, joyas, también algunas grandes esculturas, por ejemplo, este Cupido atribuido a Praxiteles y fragmentos del mausoleo en Halicarnaso. Eran objetos muy deseados y ella compitió con hombres en el entorno público para ser su dueña. Y su éxito, más que el dinero que le costó, ella competía con déspotas del norte y a menudo no era por asunto de dinero, dependía más bien de una red de contactos, dependía también de su posición en el orden social y dependía también de la habilidad a la hora de manipular esa posición. Ella se esmeró, aprendió latín, leía textos clásicos y se convirtió en una autoridad familiar. En este sentido, llegó a saber mucho acerca de antigüedades. Su familia a menudo le pedía opinión, le pedía consejo a la hora de hacerse con obras parecidas. Ahora, es cierto que ella tuvo mucho éxito a la hora de conformar su colección, pero con cierto riesgo. Rosa María San Juan nos ha explicado que Isabel de Este rompió con el decoro debido a su sexo cuando tomó interés en la cultura pagana, pero a cambio amplió su influencia cortesana. Estas obras antiguas atrajeron atención de los visitantes y hizo que su corte en Mantua fuera efectivamente una corte muy visitada. Esta curiosa conjunción de los objetos raros de Isabel de Este y las obras alegóricas fomentaban conversaciones educadas, relaciones sociales entre cortesanos y diplomáticos que ahí se reunían para ver la colección, para demostrar sus conocimientos. Y en este sentido su colección fue punto de salida para conversaciones entre los hombres más importantes cuya educación humanista se basaba en la idea de que la elocuencia era un medio efectivo, el más efectivo de todos, para que una persona, un particular, pudiera demostrar la superioridad moral y cultural que era lo que se utilizaba para legitimizar la autoridad del gobernante sobre los demás. El ejemplo de Isabel de Este permitió a mujeres hacerse más expertas en el estudio de la antigüedad y permitió también que se plantearan estas colecciones que habían sido hasta ese momento muy importante para el posicionamiento jerarquizado de los varones. Estos temas, estas formas antiguas aparecen en la iconografía de la Medici que estaba en el momento inicial del Gran Ducado de Medici y sus fantásticas colecciones. La duquesa Leonor de Toledo, que ahora mismo es el asunto que ocupa una importantísima exposición que acaba de abrir sus puertas en el Uffizi, cuyo comisario es el profesor Bruce Edelstein. Leonor de Toledo encargó a Ridolfo del Ghirlandaio, le encargó, como digo, decorar los muros de su sala verde en el Palazzo Vecchio con groteschi. Ha demostrado el profesor Edelstein que la perfección de esta obra se hizo con la admiración del experto Giorgio Vasari, conocido, que hace referencia a ellos en su ensayo, en su edición de 1568 de las vidas de los artistas, que se titula Cómo trabajar en el estuco.
Y en este ensayo, Vasari nos recuerda por qué es valiente y arriesgado para las mujeres el plantearse asociarse con este arte pagano. Dice que es una forma de pintar licenciosa, ridícula, llenos de objetos monstruosos, deformes, sin atenerse a ninguna regla. Si pensamos que Vasari esto lo redactó mientras estaba en la corte del Medici, este planteamiento peyorativo, negativo, tendría que ser mucho más que su opinión personal. Esto tenía que ser lo que se opinaba en términos generales. Pero nos asombra que esta decoración fue precisamente lo que buscaba Leonor de Toledo. Y esto es lo que ha demostrado de manera convincente el profesor Bruce Edelstein. Él opina que este asunto cumplió con los deseos de la duquesa porque evocaba de forma sutil su linaje, puesto que, como Vasari mismo apunta, el padre de Leonor había construido un palacio en Pozzuoli, cerca de los antiguos grotescos. Esta explicación es convincente, pero recordemos hasta qué punto Eleonora fue audaz cuando se planteó esta decisión artística. En ese momento, el estudio de la cultura pagana, especialmente en estos aspectos monstruosos, sensuales, licenciosos, era percibido como un capítulo exclusivamente reservado a los varones. El arte de la antigüedad, llena de desnudos, alusiones al sexo, no encajaba con el stile devoto que se asocia de manera estereotípica con las preferencias artísticas de las mujeres. La colección de Isabel de Este, arte antigua, y el encargo de Leonor de Toledo, con su encargo de grotescos, de pronto alinea a estas mujeres con mecenas que se plantean una virtud y sofisticación intelectual equiparable a la de sus homólogos varones, y por tanto, por extensión, estos asuntos y temas antiguos alineaban a las mujeres con estas cualidades masculinas que tienen que ver también con la gobernanza y, de alguna forma, era una herramienta potente, aunque arriesgada, para desarrollar esta autoconformación. Esta decisión audaz, tomada por la coleccionista mujer que busca asociarse con objetos y temas de la antigüedad, no se limitan a la nobleza. La artista femenina Lavinia Fontana crece en la Bolonia del 16. Su padre es Próspero Fontana. Él era un artista muy experto y sofisticado que coleccionaba arte, moldes, antigüedades, libros, y todo ello se lo lega a su hija junto con su taller, su hija y al marido de la misma. Lavinia conocía bien la red de académicos masculinos de su padre y estaba también familiarizada con los asuntos a los que dedicaban su tiempo. Ella retrató a varios de estos académicos y vemos que recalca la presencia de los libros en este retrato del médico Girolamo Mercuriale. Se ciñe la misma fórmula de identificar y caracterizar al modelo. Le muestra rodeado por una colección de objetos que tienen que ver con aquellos aspectos intelectuales de los humanistas, pero Lavinia misma se autorretrata rodeada por esta colección de antigüedades y moldes en el taller de los Fontana. En este autorretrato de Lavinia Fontana, que está pintado al poco de su matrimonio, vemos hasta qué punto se ha puesto la capa del coleccionista de antigüedades. No parece un taller, ¿verdad? Parece que es un studiolo idealizado. El tamaño de la colección se aprecia en las estanterías que aparecen al fondo, pero también ha retirado dos estatuillas, un desnudo masculino y a la derecha una Venus, para poder estudiarles mejor, para poder tomar apuntes. La decisión de Fontana de acercar esta figura masculina desnuda, acercándosela a sí misma, puede parecer una provocación, pero Fontana claramente quiere llamar la atención
a este uso casto que está haciendo de las esculturas. No está utilizando modelos reales. Así es como ella está aprendiendo la representación del desnudo masculino y femenino, que son los capítulos más difíciles de los que se sirven los pintores para hacer demostración de su excelencia profesional. Fontana luego penetra el campo de las pinturas eróticas con obras como esta. Vemos a Marte y Venus en su cámara. Vemos también este desnudo de Minerva, confirmando que Fontana era muy consciente del potencial implícito en la mitología clásica que de alguna forma desbrozaba el camino hacia la sensualidad. He hablado en otros entornos y he comentado que muchas mujeres artistas sí que eran las responsables de imágenes eróticas y sensuales, pero ¿qué podemos decir de las coleccionistas? No todas las coleccionistas eran tan cautas como Isabel d'Este, que riñó a Perugino por introducir estas figuras carentes de modestia y castidad en esta obra. A lo largo de los años se han estudiado los inventarios y sabemos que las prostitutas acomodadas en la Holanda y la Italia del 17 eran coleccionistas de arte con estas imágenes lascivas. Podemos presuponer que estas cortesanas se planteaban la utilidad de estas obras para animar los salones donde se daban estos encuentros apasionados. Pero estas obras eróticas también algo nos cuentan acerca de sus dueñas. Es una muestra de la riqueza de la cortesana. Es una muestra también de su desdén para con las normas que en principio se aplican a las mujeres. Estas imágenes en sus colecciones eran una declaración de la autonomía de estas mujeres. Pero antes de que nos apresuremos a categorizar a estas prostitutas que recogían y coleccionaban estas obras como en contraposición a las mujeres de bien que eran coleccionistas, puede que, de hecho, estos dos grupos tuvieran más en común de lo que se nos ocurre a primera vista. La reina Enriqueta María de Inglaterra, por ejemplo, encargó obras de la historia de Psique para sus aposentos en el Palacio de Greenwich. Por supuesto, es una historia de amor en la que participan el descubrimiento en la cama. Es una imagen bastante pasional. Y para este mismo aposento encargó a Guido Reni una obra de Baco y Ariadne. Esta obra, antes de salir Italia, fue estudiada por el agente Carlo Rossetti, agente de su santidad, y Rossetti había dicho que era demasiado obsceno como para mandárselo, diciendo: dudo en si mandarlo, porque temo escandalizar aún más a esos herejes, es decir, los protestantes ingleses, e insistió en que esta obra necesitaba antes el visto bueno del confesor de la reina, antes de autorizar que se mostrase. Por supuesto que la obra fue mostrada. Estas mitologías paganas, eróticas, eran, por supuesto, una mínima parte de la colección de la reina Enriqueta María. En los inventarios vemos que la gran parte de las obras que ella tenía en su colección eran de iconografía católica. Pero no lleguemos a ninguna conclusión acerca de la castidad de estas obras de arte en la colección solamente en función de esta iconografía católica. Primero, pensemos que algunas de estas imágenes eran sensuales en su aspecto. Esta Madalena penitente de Palma Giovanni. Esta obra formaba parte de la colección del rey Carlos I, el esposo de Enriqueta María. De hecho, estos retratos de santos católicos eran muy a menudo sensuales, seductores.
Así que con esta breve presentación creo que hemos podido estudiar algunos entornos, iconografía, géneros en los que las actividades de las mujeres se centraban en los 16 y 17. Hemos oído hablar del stile devoto, que era típico. Hemos visto también cómo participaron activamente en el coleccionismo de antigüedades, y esto era importante porque las colocaba en un punto concreto en el mundo político y les permitía una voz. Si tuvieran voz a distancia, pero voz que se oía en distintos espacios de la corte y del palacio, espacios que tradicionalmente estaban ocupados por cortesanos masculinos. Y hemos visto también que las mujeres pudieron adentrarse en el entorno de las imágenes eróticas, imágenes carnales y sensuales. Y aquí incluiríamos a mujeres de bien y a mujeres también con una carga moral no deseable. Yo creo que aprendemos entonces que las categorías del arte clásico y del arte erótico en una colección, así como la tradicional categoría de arte piadoso en las colecciones de mujeres, todas permitían proyectar distintas visiones de la coleccionista femenina, de la mujer como coleccionista, muy en tensión para con las prerrogativas masculinas. Gracias a las obras incluidas en sus colecciones, las mujeres pudieron efectivamente hacer declaraciones deliberadas, muy calculadas acerca de ellas mismas, y pudieron también dar lugar a diálogo sobre asuntos que quizás no hubieran podido articular directamente, verbalmente. Y por esta razón, creo yo, las mujeres no han dejado de ser grandes coleccionistas. Muchas gracias.